¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Según muchas religiones, y sobre todo las cristianas, el diablo es una personificación de todo el mal, como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas. Este se ve como una objetación y una fuerza hostil y destructiva. Pero todo esto no es importante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Pincel del Diablo. Por mucho tiempo se ha dicho que el diablo ha sido el causante de muchas de las desgracias en este mundo, pero el tal protagonista de esta historia nos deja mucho que pensar. Un día, cuando se acercaba el día para celebrar la fiesta del santo patrono del pueblo, el padre de la iglesia mandó llamar al mejor pintor de la región, esto para que se encargara de restaurar las imágenes de los santos y las vírgenes que se hallaban en esta capilla. El pintor, de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo un especial hincapié en que se esmerara mucho en arreglar la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero que todo quede muy bien. Arregla por favor a todos los santos y a las vírgenes. Quiero que parezcan como nuevos. Pero no te preocupes por el diablo. Ese no importa, dijo el padre, mientras le mostraba a Francisco el lugar donde están las pinturas que él debía de restaurar. Francisco no le dio mucha importancia a aquellos comentarios del padre y se dispuso a trabajar. Sacó una maleta de pintura y de pinceles y empezó con los ángeles, con los querubines. Después se pasó con las vírgenes y ya entrada la noche con todos los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente. Así con la luz podría hacer un mejor trabajo y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido, cuando de repente escuchó como que alguien caminaba muy sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Francisco abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo, y el miedo lo invadió por un momento, pero este duró poco, porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositan las limosnas. Al pintor se le hizo algo raro que a esas horas de la madrugada se hicieran ese tipo de actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente que una mujer estaba vaciando las urnas para luego meter el dinero en un saco de lona, para luego desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco no daba cabida a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo, cayó en cuenta en que eso no era asunto suyo, ni mucho menos su problema, así que se volvió a dormir. Al día siguiente Francisco se levantó muy temprano, esto para continuar con su trabajo con sumo cuidado. Así que pintaba los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel, cuando escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre, que llegaba a la iglesia en compañía de una mujer, la misma mujer que una noche anterior había visto Francisco robarse las limosnas. Vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas donde se encontraban las limosnas. Cuando escuchó al padre gritar, «El diablo nos volvió a robar», mientras que el padre hablaba con la mujer, Francisco llegó y le dijo, «No fue el diablo, padre, fue esa mujer que tiene a su lado. Anoche yo me quedé dormido aquí y vi meterse a la iglesia escondidas y vaciar las urnas». Aquel padre no daba crédito a lo que el pintor le decía y furioso reprendió a Francisco. «¿Cómo es posible que digas eso de una mujer respetable y temerosa de Dios? No puede ser que digas eso de ella. El diablo ya te está haciendo ver visiones». «No, padre, de verdad se lo juro, fue ella. Yo la vi. Ella es una ladrona», respondió Francisco. Pero fue en vano. El padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia, disculpándose con aquella mujer. Francisco de verdad quedó atónito ante la incredulidad del padre, ya que él había sido testigo de todo, pero fue inútil.
así que mejor decidió volver a trabajar para poderse retirar lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel. Sintió lástima por todas las injurias y maltratos que sin merecer recibía aquel pobre diablo. Así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco acudió con el padre para recibir su paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de ahí. Saliendo de la iglesia se topó con aquella mujer que sin razón alguna comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente, varios hombres se abalanzaron en contra de Francisco. La mujer comenzó a decirles que él había robado y rápidamente fue apresado, donde el juez le aplicaría la mayor sentencia por aquel robo. «Yo soy inocente», gritaba con desesperación. Ese dinero era fruto de su trabajo. Aquel pintor juraba y perjuraba. Pobre pintor. Pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud que lo llevaba, y éste le contó a todos todo lo que había sucedido con lujo de detalles, cómo esa mujer había robado las limosnas, como si se tratara de un hechizo. Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos esa historia de aquel hombre, para después dejarlo en libertad. Agradecido con aquel apreciado Francisco, quiso darle las gracias, pero antes de que dijera algo, aquel hombre lo jaló fuera de la multitud para llevarlo a otro lugar, para después decirle: «Cállate, que si te oyen me descubren y te ahorcan ahora sí, y a mí junto contigo». Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo un pincel fino que Francisco había dejado tirado aquel día que lo habían apresado. Se lo entregó para luego seguir su camino, perdiéndose entre la gente. En ese momento Francisco se dio cuenta de que se trataba del mismísimo diablo de la capilla de San Miguel, quien había acudido en su auxilio, esto para devolver aquel favor y la bondad que Francisco había tenido hacia él. Y ahora, ¿realmente crees que el diablo sea como todos dicen o como la versión que todos conocemos? Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en compartir con sus amigos estas historias. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ser parte de este canal.